La reforma judicial en Argentina es un tema que ha entrado en discusión en la sociedad en los últimos tiempos. Esta se compone de 6 proyectos. Entre ellos, los que más se destacan son la cantidad de miembros que conformarán el Consejo de la Magistratura, su elección popular y el más controversial, la participación de los partidos políticos en el Poder Judicial. Hoy te vamos a mostrar las implicancias que tiene la reforma en el Consejo de la Magistratura y las diferentes voces que podemos escuchar en la ciudad de Córdoba. Quédate viendo Poder Reformar. Quédate viendo Universidad Abierta. Mi nombre es Horacio Javier Chichuri, soy licenciado en Comunicación y abogado. El Consejo de la Magistratura es un órgano creado en 1994, entró en la Constitución, para ejercer una función de control sobre los jueces, sobre su designación y sobre su remoción, y también para cumplir una función de control en la administración del Poder Judicial. La reforma judicial que ha propuesto el gobierno en marzo pasado en realidad son 6 proyectos de ley con un tono general que intenta darle mayor peso a la voluntad popular dentro del Poder Judicial. El cambio más importante es que se aumenta el número de los integrantes, se pasa de 13 a 19 y esto significa los nuevos miembros son un abogado más y 5 académicos más. Antes era un académico y 2 abogados. Mi nombre es Gabriel Pérez Barberá, soy juez de la Cámara de Acusación de Córdoba. Se deja en claro la intención democratizadora de la reforma en el sentido de que amplía el espectro social de quienes pueden elegir a jueces y se deja en claro a su vez que no hay ningún inconveniente en que los electores no sean personas especialistas en leyes. Al contrario, es perfectamente posible y auspicioso y conveniente que personas no expertas en leyes tengan la responsabilidad de elegir a sus jueces. Y el otro cambio importante, por supuesto, en el Consejo de la Magistratura es que es los representantes de los jueces, los representantes de los abogados y los representantes de los académicos en ese consejo ya no van a ser elegidos por jueces, por abogados, por académicos, sino por elección popular. Es a la vez lo que yo considero más auspicioso de la reforma, puesto que constituye el elemento democratizador más fuerte de esta reforma judicial. A mi modo de ver, esto es muy positivo porque va a hacer que la ciudadanía directamente pueda elegir el perfil de juez que prefiere para el Poder Judicial. Me parece que la elección popular de jueces, abogados y académicos significa en el fondo que quienes estén ahí en esa calidad van a representar en realidad la voluntad de la población en general. Mientras que creo que la intención de la Constitución fue que se escuchen las voces de los grupos, jueces, abogados, académicos. En particular, yo personalmente, al principio hubiese preferido que los consejeros lleguen a esos cargos no por vía de los partidos políticos, sino por vía de las asociaciones intermedias, pero que se llegue por partidos políticos no es inconstitucional.
El artículo 38 de la Constitución Nacional justamente coloca a los partidos políticos como las instituciones a partir de las cuales se eligen candidatos para cargos electivos. Sin embargo, que sea solamente a través de los partidos políticos puede limitar un poco las opciones que habría. Es decir, puede haber académicos, sobre todo, que no se vean necesariamente representados por los partidos que hoy existen. En el caso de las cámaras de casación, la gran innovación es crearlas con la finalidad de que estas cámaras, que están justo antes de llegar a la Corte Suprema, hasta cierto punto unifiquen o fijen una línea coherente de las distintas interpretaciones que se hagan de leyes o de decretos. Pero lo cierto es que todas las provincias tienen una tercera instancia, es decir, una instancia de casación, que es lo que se está por crear ahora a nivel nacional. Con lo cual, este proyecto, que está referido única y exclusivamente a la justicia federal, lo único que haría es poner en igualdad ante la ley a las provincias que ya cuentan con recurso de casación y a la nación que no cuenta con esa instancia. El debate de estas leyes pasó bastante rápido, pero igualmente, aunque ya hay varias que están aprobadas, se siguen planteando críticas u objeciones a partes de los proyectos. Esta reforma judicial es nada más que un primer paso para la mejora de la administración de justicia. Un primer paso, pero un primer paso muy importante, puesto que se ha ido realmente a la modificación de cuestiones que son centrales para poder lograr una auténtica democratización. Pudimos ver en detalle el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura y también los cambios que se van a producir a partir de la aplicación de estos nuevos proyectos. A continuación te presentamos diferentes voces que nos cuentan si este proyecto tiene incidencia en la justicia cordobesa. Luis Enrique Ramón Paoloni, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos dos órdenes, el orden federal y el orden provincial. Cada provincia se dicta para sí una constitución y ejerce las atribuciones, y entre ellas tiene su propio poder judicial, cada provincia, y la ciudad autónoma de Buenos Aires también. Entonces hay constituciones que establecen esto. Todo está organizado bajo el sistema representativo y republicano que asegure la administración de justicia. Bajo esas condiciones es que las provincias subsisten institucionalmente. Mónica Sabatini es mi nombre, yo trabajo en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, soy secretaria de un juzgado de control. El Consejo de la Magistratura, nosotros tenemos otra ley, tenemos un consejo propio de magistratura acá en Córdoba. El Poder Judicial de Córdoba tiene desde hace muchos años un sistema de concurso para ingreso al Poder Judicial y una carrera judicial, es decir, un escalafón. Los concursos se llama concurso públicamente y a través de eso la convocatoria de los inscriptos participan de un examen en donde se les pide una serie de habilidades y una serie de requisitos. Pasado esto van a la entrevista en donde son entrevistados y se les da un puntaje. Hecho esto, se suman los puntos que otorgan los antecedentes y en un acto público se quita el anonimato a la prueba escrita y con esa suma sale el primero, el segundo, el tercero. Ese es el sistema cordobés. Una vez adentro del Poder Judicial está prevista toda una carrera de ascensos en donde se tiene en cuenta en los primeros cargos la antigüedad de los empleados y con posterioridad para acceder a otro tipo de cargos ya funcionales como de prosecretario son los exámenes, que son exámenes escritos y de antecedentes. En la Nación hay un Consejo de la Magistratura que lo establece la Constitución, ya no es una ley, que propone una terna en la que el Ejecutivo elige. Ese Consejo de la Magistratura en la Nación, según la Constitución,
debe haber una ley votada por la mayoría de las cámaras que lo reglamenta. Está afectada toda la ciudadanía. Los cordobeses somos argentinos también. Yo soy un ciudadano argentino y puedo tener necesidad de acudir a reclamar justicia o de verme invadido por el órgano federal. Además que el órgano federal siempre es el que en definitiva puede llegar a tener la última palabra en materia de judicial a través de la Corte. Esto mirándolo a nivel nacional, obviamente, yo creo que apoyamos este cambio, tenemos críticas y personalmente incluso hay observaciones para hacer a las leyes estas, pero es un puntapié inicial y era una necesidad absoluta de comenzar a establecer modificaciones e instrumentar cambios que rompan con el sistema de jerarquización que tiene la justicia y de su aislamiento con los sectores sociales a los que va dirigida la administración de justicia, sobre todo con los sectores más vulnerables. Las cosas buenas que tenía este paquete de leyes son aquellas en las que en Córdoba nosotros, gracias a Dios, hemos ido avanzando desde antes. O sea, acá se ingresa por concurso desde hace mucho, se asciende por concurso, más allá de que es perfectible, de que se pueda mejorar todo. Justicia Legítima, lo que advierte, se ha constituido a nivel nacional por una necesidad de democratización del Poder Judicial de la Nación, en donde un montón de instrumentos y de instituciones que están presentes en la justicia de Córdoba, la Nación no las tiene y no las tenía hasta esta reforma. Pero creemos que es un primer paso, es un puntapié inicial de todo un proceso que va a involucrar la intervención de muchísima gente y de colectivos y de ámbitos sociales, de organizaciones y sobre todo de los funcionarios y de los empleados que somos los que estamos adentro y que estamos viviendo esta necesidad de someter a un debate para juntos ver si podemos arribar a soluciones más democráticas. Estos proyectos están destinados a reformar el Poder Judicial Federal. Sus implicancias en Córdoba no son a nivel institucional, aunque sí nos influyen como ciudadanos. Por esta razón, es importante que formemos parte de este debate. En el próximo bloque te mostramos cómo la sociedad construye el concepto de democracia. Además, veremos la situación actual de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual después del último fallo. El concepto de democracia está permanentemente en boca de todos, pero ¿sabemos realmente qué significa? El derecho a sufragio es una parte indispensable de esta forma de gobierno, pero la democracia es mucho más amplia, se construye día a día. ¿Y qué es la democracia, niño que lo sabe todo? Democracia quiere decir gobierno del pueblo, y es un sistema de gobierno donde las decisiones las toma toda la gente que vive en un país, o sea, todo el pueblo. Mi nombre es Daniel Palombini, soy profesor de la asignatura Formación Cívica dentro de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Entendemos que la democracia tiene muchas acepciones, es netamente un término polisémico, pero principalmente nos enfocamos a lo que serían las manifestaciones formales de la democracia, que tiene que ver claramente con un sistema electoral como mecanismo para que se materialice la voluntad popular en la elección de los representantes. Yo soy Susana Ferreira, soy profesora y licenciada en Historia y soy profesora aquí en el nivel medio de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano. La democracia es un concepto que en realidad ha tenido muchísimas significaciones a lo largo de la historia, ¿no? La que circula hoy es la difundida, aquella concepción de la democracia liberal o la democracia burguesa que construye a un ciudadano con diferentes derechos
a lo largo de la historia. Pero esa idea de democracia formal, que es imprescindible para hablar de democracia, más teniendo en cuenta el contexto histórico de nuestro país, no debe dejar de lado, no debe empañar otra idea tal vez más rica de democracia, que algunos autores llaman democracia sustancial, y que más allá de la denominación tiene que ver con la idea de participación ciudadana. Hay quienes ejercen esa ciudadanía y su participación desde espacios gremiales o quienes se asocian de otro modo, ¿no? En asambleas, en organizaciones que no son necesariamente aquellos antiguos formatos de la política. Democracia es una palabra, nada más. Pero por lo que nos ha costado es palabra santa. Y por cómo lo usamos, por momentos parece una palabra vacía, sin contenido. Lo que pretendemos es que haya una modificación de prácticas. Es importante que los estudiantes puedan, en este sentido sustancial de democracia, continuar y profundizar la participación en la vida política, organizacional, académica de la institución. Los jóvenes participan, se involucran, generan instancias, los grandes, los adultos también lo hacemos. Y me parece que es clave para sostener un sistema político que debe no solamente pensarse como formal. Para mí la democracia vendría a ser la representación. La democracia es el gobierno del pueblo. La democracia para mí es participar entre todos. Democracia va indisolublemente ligada al concepto de ciudadanía, ¿no? Que también se vincula a participación. Que la práctica democrática, la práctica ciudadana, va a estar condicionada por la idea que se tenga de democracia. Si yo creo que la democracia es principalmente de carácter formal, eso condicionará un tipo de práctica, que hará que seguramente el día de la votación me levante muy temprano para ir a votar. Pero si pensamos en una democracia en un sentido mucho más sustancial, más profundo, que no es solo ese ir y venir a votar y a partir de ahí olvidarme de lo público, la democracia es un ejercicio ciudadano. La Corte Suprema declaró inconstitucionales 2 incisos del artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los incisos en discusión son antimonopólicos. Es por eso que esta nueva decisión ataca el corazón central de la ley. Los medios en Argentina van a cambiar de manera rotunda. Vamos a tener realmente muchas más posibilidades de expresarnos. Y garantizar que los que nunca tuvieron voz tengan voz. Mi nombre es Carlos Vicente, soy coordinador de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en la provincia de Córdoba. Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley que tiene por objetivo central democratizar los medios de comunicación para que haya más pluralismo, más diversidad. ¿Por qué democratizar los medios? Porque en la Argentina están concentrados, la propiedad de los medios de comunicación audiovisual están concentrados en poder de 15 grupos. Hay 4.000 medios y 500 de esos medios son propiedad de 15 grupos. Y un grupo es propietario de 250 medios. Me llamo Dante Leguizamón y soy periodista y trabajo en los SRT. Una vez que se sancione y ojalá se declare la constitucionalidad, los medios en la Argentina van a cambiar de manera rotunda, vamos a tener realmente muchas más posibilidades de expresarnos, vamos a tener realmente muchas más posibilidades de discutir con discursos hegemónicos y vamos a ser mucho menos esclavos de lo que dicen aquellos que tienen el poder fáctico, el poder de influir en la población como sobre todo algunos medios en especial tienen sobre nosotros. Para eso plantea límites en cantidad de licencias de radio y licencias de televisión que puede ser propietario un mismo grupo
económico empresario. Esos límites son los que establece el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Establece que la tercera parte del espectro radioeléctrico, o sea, el espectro físico que usa para transmitir la radio y la televisión en Argentina, abierta, la tercera parte se le tiene que reservar a organizaciones sin fines de lucro. Desconcentrar la palabra, desconcentrar la propiedad de los medios de producción y garantizar que los que nunca tuvieron voz tengan voz son las características principales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 7D. Ese día, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra, por fin, en vigencia, uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales, el 161. 14 grupos presentaron la adecuación voluntaria, 14, el 7 de diciembre del año 2012. Un solo grupo no lo presentó y es el grupo Clarín, que no presenta y no acepta y no reconoce la ley y no cumple con la ley. Primero se sanciona la ley, después los medios hegemónicos plantean una inconstitucionalidad de ciertos artículos y empieza a sufrirse lo que en ese entonces tampoco se conocía en profundidad, que es los extraños entretejidos que hay en la justicia, que hacen que los jueces sean capaces de parar una ley aprobada por una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires establece la inconstitucionalidad de 2 incisos que únicamente están hechos a medida de Clarín. Uno de los incisos que declara inconstitucional la Cámara es el que dice que un grupo económico empresario puede tener un límite de 24 licencias de televisión por cable en todo el territorio nacional. El único que tiene más de 24 licencias en todo el territorio nacional es Clarín. En la provincia de Córdoba tiene 37. O sea, en Córdoba tiene más licencias de televisión por cable Clarín, Cablevisión, que lo que establece como límite antimonopólico la ley en el orden nacional. El problema es que en esa resolución, que parece una resolución bondadosa o positiva en relación a la ley, en realidad lo que hace es golpear el corazón de la ley, el espíritu de la ley. Y declara inconstitucional otro inciso que dice que quien tiene televisión por cable no puede tener televisión abierta en la misma ciudad. ¿Quién es el grupo que tiene televisión por cable y televisión abierta? Clarín. O sea, el fallo de la Cámara es un fallo, desde mi punto de vista, vergonzoso y que está hecho a la medida de los intereses del grupo Clarín. Creíamos que el 7D iba a caerse esa cautelar y se iba a poder aplicar la ley de medios en su totalidad. El día anterior, el 6D, una serie de organizaciones gremiales que nuclean a jueces, a fiscales, a magistrados, a diferentes integrantes del Poder Judicial, sacó una solicitada sin firma en la que se pedía que la justicia debía ser independiente del poder político. Eso generó otra movida que fue el nacimiento de Justicia Legítima. Allí se empezó a cocinar el guiso que es esta necesidad de reformar la justicia. La reforma del Poder Judicial que se ha votado en el Congreso de la Nación a lo que apunta es a que el Consejo de la Magistratura, que es quien designa a los jueces, sus miembros sean elegidos por el pueblo y no como hasta ahora que lo elegimos los abogados y los jueces. Lo que está pasando con esta reforma es que el Gobierno Nacional ha tomado un rol importante en esta discusión y envió 6 proyectos que implican cambios estructurales en la justicia para intentar democratizar la justicia. Este proceso de reforma no influye directamente en la ley de medios, esa es otra mentira directamente que están diciendo algunos medios hegemónicos. No tiene nada que ver. Esta reforma de la justicia apunta a reformar la justicia. Lo que pasa con la ley de medios es una instancia diferente. De acuerdo a cómo estaba la ley hasta hace 20 días, los abogados
solamente los abogados y los jueces votábamos a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Eso creo que era un mecanismo, desde mi humilde punto de vista, corporativo, que justamente posibilitaba que estos jueces, que no le tenían que rendir cuentas a nadie, solamente entre abogados y jueces, fallaran como fallan en la Cámara o como en Tucumán fallaron en el caso Marita Verón. Con esta reforma van a ser los ciudadanos, los 40 millones de argentinos, quienes voten a los miembros del Consejo y por lo tanto van a tener que rendirle cuenta a 40 millones de argentinos. Estos proyectos que envía el Gobierno Nacional son un primer paso. Están muy lejos de ser lo que hace falta muchísimo más. Hace falta que los jueces se acerquen a la gente, hace falta que pasen muchas cosas que todavía no pasan. Son un primer paso. Creo que es una reflexión indispensable que hagamos colectivamente y serenamente todos los argentinos acerca de cómo funciona la justicia y cómo se arroga un lugar que es estar por encima de la voluntad popular. Para mí, en democracia, por encima de la voluntad popular, no hay nadie. Pocas veces en la historia de nuestro país, el Poder Judicial ha entrado en la opinión pública. Es importante que como ciudadanos en democracia participemos de este debate y que juntos tengamos el poder de reformar. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene.